a su espacio Las Mañanas del 56. Y estamos ya en nuestra entrevista central, hoy con un invitado de nuestro patio, como sabemos decir, de aquí de Santo Domingo, porque él es aspirante a diputado por Santo Domingo Norte. Así que tenemos el placer hoy de conversar con el licenciado Osiris de Cenas. Osiris de Sena. No, lo del licenciado que me frené fue porque él es físico, entonces no sé si cae en la categoría de licenciado o de ingeniero. Ingeniero. Ingeniero, esa era la duda. Así que el ingeniero Osiris pues estará con nosotros conversando en esta mañana, aquí en su espacio matutino, Las Mañanas del 56. Bienvenido. Para mí un agrado, muchísimas gracias a ustedes y a ese público televidente que sigue este prestigioso canal y programa cada día por esta plataforma. Ingeniero, antes de que nos adentremos en los asuntos políticos, vamos a darle a conocer a toda esa teleaudiencia de Las Mañanas del 56, ¿quién es Osiris de Sena? Osiris de Sena es un joven que llegó al municipio de Santo Domingo Norte a la edad de 3 años, el 1 de septiembre de 1987. Específicamente, mi familia llegó al barrio de Peña Gómez, Guaricano, y allí tuve la oportunidad de cursar toda mi escolaridad, desde el kindergarten, como se llamaba en esa época, hasta hacerme bachiller en el Liceo Fundación Trópico. Tuve la oportunidad de ir a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y cursar la carrera Ingeniería Electromecánica, Mención Eléctrica, de la cual fui egresado con los más altos honores, entre ellos Premio Amin Abel Hasbún, a la edad de 23 años. Luego tuvimos la oportunidad de ir a España, a la Universidad de Almería, y realizar una maestría en energía solar en dicha universidad, en conjunto con la Plataforma Solar de Almería, que es el mayor centro de investigación de Europa en temas de energía solar. Luego retornamos al país, hicimos una maestría en física en la UAS, luego un diplomado en modelo educativo en UNIBE y un diplomado en modelo educativo basado en competencia en el Tecnológico de San Luis. Soy escritor de libros, le he escrito libros a Editora Actualidad, 3 libros para ser específico, 2 manuales de laboratorio en el Tecnológico de San Luis, y actualmente estamos escribiendo un libro sobre estrategias políticas y electorales. Soy catedrático en la Universidad Autónoma de Santo Domingo desde enero del año 2010, en la Universidad Iberoamericana UNIBE desde el 1 de septiembre del 2011 y en el Tecnológico de San Luis desde enero del 2013. Actualmente soy el director de la Unidad Ejecutora de Proyectos Especiales del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Y también soy miembro del Comité Pro UAS Santo Domingo Norte. Fuimos parte activa para que la UAS sea una realidad en este municipio, específicamente en la gestión de que la UAS se alojara en el 3er nivel de la parada Mamá Tingó del metro. Y en términos políticos, tenemos un poco más de 20 años trabajando política. Nos iniciamos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo como dirigente estudiantil. Luego nos tocó representar a los estudiantes ante el máximo organismo de gobierno de la UAS y fuimos secretario nacional de Planificación y Estrategia de la juventud de 2 partidos políticos por más de 12 años. Y en política son muchos los roles que nos han tocado. Hemos trabajado en programas de gobierno en materia de juventud, como parte activa en estructura de partidos políticos, y ahora nos toca una realidad distinta, que es el aunar esfuerzo, el enfocar nuestro esfuerzo, nuestra habilidad, nuestro contacto, nuestras relaciones en aras de construir un mejor municipio, ya que Santo Domingo Norte es un municipio que prácticamente está huérfano y ha estado huérfano de representantes legislativos, de diputados, al punto que en la historia del país no tenemos una ley que haya nacido en Santo Domingo Norte. En más de 179 años de vida republicana, por el Congreso han desfilado más de 100 diputados de Santo Domingo Norte. Actualmente tenemos 9 y en el periodo anterior teníamos 7.
Y retrospectivamente, si vamos sumando hasta llegar a 1844, hemos tenido más de 100 diputados en Santo Domingo Norte, pero no tenemos una sola ley que haya nacido en Santo Domingo Norte. Y eso es algo que a nosotros nos apena y nos avergüenza. Y entonces nosotros estamos persiguiendo construir un legado en este municipio y ir cambiándole la cara al municipio, porque este es el municipio, el tercer municipio más grande que tiene el país actualmente. Después del Distrito Nacional y Santo Domingo Este, sigue Santo Domingo Norte. Y nosotros no tenemos aquí ni un cine. No tenemos un cine donde la familia pueda ir a disfrutar un fin de semana. Ingeniero, entonces, ¿qué usted ofertaría diferente como diputado? ¿Cuál es la novedad que lo motiva a querer ser diputado? Ya han pasado algunos que usted ha puesto en contexto, que hay muchísima carencia. ¿Qué de novedad podría traer usted? Nosotros, como proyecto político joven, venimos a inyectarle un dinamismo a la política en este municipio. Yo le comentaba, Felipe, hace un momento, que hemos tenido más de 100 diputados, pero no tenemos una sola ley Madei Santo Domingo Norte, habiendo tenido hasta presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, nosotros actualmente tenemos 5 proyectos de ley que nos interesa presentar ante el Congreso, ante la Cámara de Diputados, y gestionar para que sean realidad. Si de esos 5 proyectos, uno llegara a ser ley, ya seremos parte de la historia en este municipio, porque ahora mismo no tenemos ninguno. Entonces, ya adentrándonos a los proyectos, hay uno de ellos que yo le he llamado el proyecto de ley de desarrollo rural. Ese proyecto persigue 3 macroobjetivos, iniciando con el problema del tránsito vehicular, que es muy caótico en este municipio, por la dinámica que tiene Santo Domingo Norte. Santo Domingo Norte tiene actualmente más de 1.120.000 habitantes y, sin embargo, tenemos pocos puestos de trabajo. O sea, básicamente la mayoría de los municipios de Santo Domingo Norte trabajamos o estudiamos en el distrito y entonces nos toca venir aquí a dormir. Entonces, eso crea un caos en la dinámica de traslación vehicular, porque cuando dan las 7 de la mañana, prácticamente el municipio completo migra hacia el distrito a estudiar o a trabajar. Y cuando dan las 5 o 6 de la tarde, tenemos una realidad similar, pero en sentido inverso, es decir, del distrito hacia acá. Entonces, a través de ese proyecto de ley de desarrollo rural, ¿qué perseguimos nosotros? Primero, poder propiciar y generar un desarrollo industrial y empresarial en la franja que comprende la circunvalación y la Charles de Gaulle Jacobo Magluta, con miras a que se genere un flujo vehicular inverso en el municipio. Es decir, que los municipios, en vez de cruzar puentes, tengan que venir hacia el interior del municipio a estudiar y trabajar. Y con eso descongestionaríamos todos los puentes. Automáticamente el tránsito vehicular va a fluir de una forma más adecuada, más conveniente. Y adicional a eso, generaríamos desarrollo para el municipio. Tendríamos puestos de empleos. Cuando los ciudadanos trabajan, pueden comprar casa, reparar casa, tener o crear negocios, y eso es desarrollo. Pero también estaríamos generando puestos de trabajo mucho más cercanos. Por tanto, eso significaría un ahorro en tiempo y en combustible para los municipios y también para el país. También concomitantemente con eso, en ese mismo proyecto de ley, el segundo macroobjetivo que nosotros perseguimos es poder desarrollar y dinamizar la agricultura en el municipio. Tenemos un municipio que tiene muchas demarcaciones que anteriormente eran de vocación y de tradición agrícola y que se han ido perdiendo con el pasar de los años. A nosotros nos interesa poder ir rescatando eso, como el caso de El Higüero, Guanuma, Hacienda Estrella, Aras Nacionales, La Victoria, entre otras demarcaciones. Y como tercer macro objetivo, en ese proyecto de ley nos interesa desarrollar el turismo,
nosotros tenemos riqueza turística invaluable e incalculable, pero la clase política no se ha enfocado en ellas. Por citar algo, tenemos los congos de Villamella, patrimonio cultural de la UNESCO, y eso a este municipio no le está sacando ningún provecho. Nosotros pudiéramos tener un museo con la historia del municipio, en donde tengamos o podamos exhibir, además de la historia del municipio, la cultura, eso que mencioné hace un momento de los congos de Villamella y otras expresiones culturales. Ahí en el Distrito Municipal La Victoria tenemos la Virgen de Chonta. Gran parte de los municipios de Santo Domingo Norte no saben ni siquiera que eso existe. Tenemos, por ejemplo, ahí el río Sama, que atraviesa gran parte de nuestro municipio. Y hay una oportunidad de potencializar el turismo y desarrollar el turismo en este municipio. Ahí en la zona colonial, en el río Sama, miles de turistas desembarcan cada semana. Y yo nunca he visto un plan de ningún político en este municipio que se enfoque en utilizar ese recurso, ese potencial que tenemos. Imagínense ustedes que nosotros tuviésemos excursiones en lancha, que le ofertemos a esos turistas, en el que vayan río Sama arriba y con varios paradores donde a los turistas se les puedan vender souvenirs, puedan tomarse fotografías, puedan vendérseles productos de consumo local. Río Sama arriba hasta llegar a humedales de los Sama, excursión por esos predios, o río Sama conectando con río Isabela hasta llegar al Parque Mirador Norte. Eso evidentemente que dinamizaría la economía del municipio. Y es algo que se puede hacer. Entonces nosotros, a través de esa iniciativa legislativa que les hemos llamado Proyecto de Ley de Desarrollo Rural, pretendemos poner el municipio de Santo Domingo Norte al más alto nivel, al estilo de Francia, al estilo de París y de otras ciudades que ofertan tour a los turistas. Y eso es desarrollo, eso dinamiza la economía. Entonces ese es uno de los principales proyectos que a nosotros nos interesa proponer. Pero tenemos otros, tenemos proyectos que incluso impactan a nivel nacional este país. Y de hecho, ese mismo proyecto, del Proyecto de Ley de Desarrollo Rural, no solo impactaría a Santo Domingo Norte. Yo como municipio de Santo Domingo Norte me he enfocado en mi municipio. Pero evidentemente que es un proyecto de ley que va a traer beneficios positivos para todos los municipios que están en la periferia de la circunvalación. Para Santo Domingo Este, Pedro Brán, Pantoja, Los Alcarrizos. Y ahora imagínense ustedes que le saquemos flujo vehicular de esos distintos municipios al Distrito Nacional. Eso mejoraría el tránsito vehicular hasta en el Distrito Nacional. Y eso sería genial para República Dominicana y para el municipio Santo Domingo Norte. Ingeniero, usted está aspirando, es precandidato por el Partido Revolucionario Moderno. ¿Es correcto? Eso es correcto. ¿Qué método han decidido, el método de las encuestas? ¿Cuándo le van a dar respuesta de los resultados que, según tengo entendido, se están haciendo las encuestas? ¿Y cómo usted ve su posicionamiento? Con respecto a la respuesta de los resultados, el partido en su momento oportuno va a arrojar esos resultados. Por ahora sí sabemos que ya desde el día de hoy se está encuestando para diputados y eso va a prevalecer durante este mes. Luego, posteriormente, se van a arrojar los resultados. En cuanto al método más favorable, yo no considero que haya uno u otro método más favorable. Realmente, en política, las estrategias son fundamentales, la planificación y la estrategia. Yo sí lo que pienso es que cada método tiene que ir entrelazado con una estrategia adecuada. En nuestro caso, nosotros armamos una estructura, una plataforma política, pensando inicialmente en un proceso de convención interna. Pero al el partido decidir que era por encuesta, pues hicimos una traslación de la estrategia. Y nos hemos enfocado ya en el tema ya de la promoción, de la publicidad y otras estrategias que por razones convenientes no voy a revelar en este momento. Pero que más adelante ya sí tendremos la oportunidad de conocer
ya que estoy escribiendo un libro sobre estrategias políticas y electorales, como le comentaba, y me interesa plasmar parte de esas estrategias en ese libro. Ingeniero, pero ¿cómo usted se siente en el contacto cuando usted visita a los compañeros del Partido Revolucionario Moderno? ¿Cómo usted se siente que está su candidatura? ¿Usted entiende que va a estar en la boleta? Para el caso nuestro nos sentimos bastante agradables, bastante afables con la acogida y el trato que nos han dado los dirigentes, que ven en nosotros una esperanza, porque ven en nosotros un candidato joven, pues yo apenas tengo 39 años, ven un candidato con una formación académica e intelectual que yo diría que envidiable. Para Santo Domingo Norte no conozco ningún precandidato a ninguna escala que tenga ese nivel de formación. Y ellos ven en nosotros una imagen fresca, una figura limpia, una persona que tiene contacto, conexiones, relaciones a nivel del partido, porque hemos hecho un trabajo político de más de 20 años. Entonces nosotros verdaderamente, Felipe, que nos sentimos muy cómodos con la acogida que nos han dado los dirigentes del PRM y de otros partidos, porque tengo que mencionar aquí que a nosotros nos están respaldando personas que no son solamente del PRM, personas del PLD, de Fuerza del Pueblo, del MODA, de otros partidos. Ajá. Porque ven en nosotros una esperanza para el municipio de Santo Domingo Norte. La verdad... Perdón, cuando usted hablaba de joven, 39 años, le voy a dar un dato. La mayoría de los presidentes de la juventud, de los actuales partidos, toditos tienen más de 40 años. El del PRD tiene más de 40 años, el del PLD tiene más de 40 años, el del PRM tiene más de 40, son más viejos que usted, los directores de la juventud. La verdad es que a pesar de que el ingeniero pues hizo mención, quería realmente resaltar que me ha gustado mucho, me he sentido muy complacido, por eso lo hemos dejado así, que es verdad, pues hable prácticamente él de todos los conocimientos que tiene, y es muy bueno saber que en nuestro país hay personas realmente así jóvenes, pero súper bien preparadas, aspirando a los puestos políticos en este país, porque nosotros que nos ha tocado, siempre nos toca pues entrevistar a muchos, pues a veces vemos que verdad hay cierta deficiencia por ese lado. Entonces algo sí que me ha llamado la atención del ingeniero, que está muy pero muy bien preparado, así que muchas felicidades. No, muchísimas gracias, Juana. Realmente nosotros optamos por aspirar a una diputación, es porque nos interesa y nos preocupa el desarrollo del municipio de Santo Domingo Norte, porque este es un municipio que se comporta como tierra de nadie. Por ejemplo, el año pasado en la Cámara de Diputados se aprobó un proyecto de ley para la creación de la provincia Matías Ramón Mella, una provincia que en su inicio iba a contar con 5 municipios, entre los que estamos nosotros, Santo Domingo Norte, Los Alcarrizos, Pedro Brán, Pantoja y Santo Domingo Oeste. Y siendo Santo Domingo Norte, de esos 5 municipios que acabo de mencionar, el más grande en extensión territorial, el de mayor número de habitantes, el de más desarrollo y el de más diputados, entonces se aprueba como municipio cabecera Santo Domingo Oeste. Santo Domingo Oeste tiene cerca de la 1/4 parte de nuestra extensión territorial. Y en términos de habitantes tiene un poco más de la mitad de los habitantes que tiene Santo Domingo Norte. Y nosotros tenemos metro, teleférico, vertedero, hospital traumatológico, parque mirador, aeropuerto, zona industrial, o sea que tenemos hasta más desarrollo. Y, la ciudad de la salud. Y eso fue aprobado en la Cámara de Diputados. Eso fue aprobado. Santo Domingo Oeste tiene 6 diputados y nosotros 9. Y tiene menos población, menos extensión territorial. Entonces yo siento que Santo Domingo Norte hace falta una mejor representación legislativa. Porque nosotros como municipio perdimos desarrollo. Porque por el hecho de ser municipio cabecera, nos correspondía la presencia de las distintas instituciones del gobierno. Y cada institución de esas, lo menos que hubiese traído,
es una cantidad de empleo considerable, decenas y centenas de empleos. Así es. Y también calidad y facilidad de vida para que nuestra gente accese a los servicios que hubiesen ofrecido esas instituciones. Entonces nuestro compromiso es con nuestra gente. Nosotros aspiramos a hacer más por nuestro municipio y por nuestra gente de Santo Domingo Norte. Lo que usted está diciendo, que los actuales diputados que hoy tenemos, cuando ese proyecto llegó a la Cámara de Diputados, entonces no echaron el pleito, y que de usted llegar sería un representante digno para usted echar el pleito cuando se produzcan proyectos de esa naturaleza. Felipe, fíjate, según la Constitución de la República Dominicana, son 3 los roles a un diputado. El primero es legislar, es decir, elaborar leyes y aprobar leyes. En la historia del país, en más de 179 años de vida republicana, no tenemos una ley más de Santo Domingo Norte. El segundo rol, según la Constitución, para un diputado, es fiscalizar, velar en qué se invierte el dinero o recursos del pueblo. Y el tercer rol es representar a la circunscripción, al municipio, que en nuestro caso es lo mismo porque el municipio está compuesto por la circunscripción número 6, y a la provincia. Los 9 diputados que nosotros tenemos están obligados por un mandato constitucional a representarnos, porque así lo establece la Constitución. Entonces, no es algo antojadizo, es que estaban llamados a eso porque es parte de su rol y función. Estaban llamados a defender a uña y diente la hegemonía del municipio por las razones que pusimos anteriormente. Es decir, por ser el municipio más poblado, por ser el más extenso en extensión territorial y por tener más diputados. Porque ¿dónde se ha visto que la minoría se impone a la mayoría? Eso realmente no es posible. O sea, habían razones contundentes, razones de peso, para defender la hegemonía del municipio. ¿Por qué no lo hicieron? Bueno, yo quisiera pensar que quizás fue por no haber leído el proyecto de ley. Porque es que nosotros aquí en Santo Domingo Norte apoyamos personas que muchas veces no tienen ni siquiera la capacidad de realizar una lectura comprensiva. Y para usted poder refutar alguna idea en un proyecto de ley, lo primero que debe hacer es leerla, es estudiársela. Y en función de eso, usted analizar la conveniencia y la pertinencia. Y sobre todo ser justo, como dijo Juan Pablo Duarte en una ocasión. Primero ser justo, si queréis ser felices. Entonces, los diputados nuestros estaban llamados a representarnos adecuadamente. ¿Por qué no lo hicieron? Yo no quisiera entrar en ese tipo de detalles, pero lo cierto es que la representación nuestra fue débil. Y yo aspiro a representar a Santo Domingo Norte y a los municipios en todo su esplendor. Normalmente este es un municipio un poco difícil desde el punto de vista político porque hay mucho populismo y tenemos 3 tipos de electores. Hay electores que creen en ideas y propuestas, pero desgraciadamente en Santo Domingo Norte eso es menos del 5% de la población electoral. Luego hay una franja, un espectro electoral que es un poco más amplio, que a eso yo le llamo lo que son como Santo Tomás, que eso tienen que ver para creer. Tienen que ver que usted haga una cancha, que haga un bacheo o que gestione un bacheo, que gestione un poste de tendido eléctrico, un transformador, una bomba de agua, etcétera. Esos son los comunitarios. Y luego tiene un espectro mucho más amplio, que es la población electoral que vota por 200 pesos y un picapollo, independientemente de cuál sea la cara del candidato. Y ahí tenemos del 60 al 65% del espectro electoral. Eso es en detrimento del mismo municipio, porque muchos de los representantes, cuando llegan a una curul, llegan agotados en términos económicos. Y luego se enfocan en pagar la deuda que se generó en la campaña. Y luego, al no tener una preparación académica e intelectual, no efectúan el rol para el cual se le eligió, como manda la Constitución de la República Dominicana. Entonces, nosotros como políticos nos interesa hacer la diferencia en la política de Santo Domingo Norte. Ingeniero,
Vamos a conducir la entrevista ahora a otro nivel, porque me gustaría escuchar cuál es su opinión desde su punto de vista como ciudadano de Santo Domingo Norte. ¿Cómo te ha visto el desempeño de esta gestión gubernamental a nivel presidencial? Bien, el periodo de gobierno 2020-2024 que encabeza nuestro presidente Luis Abinader, evidentemente que ha sido un periodo de gobierno magnífico en todo su esplendor, porque hay que ubicarse en el contexto que le ha tocado gobernar, iniciando con que un gobierno iniciando en pandemia. No es un secreto para nadie que la pandemia impactó al mundo, no fue algo que llegó nada más a República Dominicana, sino que fue a los distintos países. Y el presidente Luis Abinader, al día de hoy, ha demostrado que de manera magistral pudo lidiar con la pandemia. Y no porque yo lo diga en este programa, eso realmente lo han dicho los distintos organismos internacionales. Entonces, eso ocupó gran parte del inicio. Pero luego no salíamos bien de la pandemia y ya se adentró una guerra entre Rusia y Ucrania, algo que también impactó las distintas economías mundiales. Y eso creó una volatilidad en los precios que fue algo nunca antes visto en la historia mundial. Por ejemplo, para tener una idea, el precio de un contenedor, de traer un contenedor a República Dominicana, andaba antes de pandemia por el orden de los $3,000 y se elevó hasta más de $19,000. Entonces eso empezó a encarecer los distintos productos y evidentemente que eso impactó las distintas economías a nivel mundial. Y con todo eso, este gobierno ha ido salteando, ha ido saliendo paso a paso de todas esas inestabilidades. Y ya centrándonos en Santo Domingo Norte, son muchas las cosas que este gobierno ha hecho. Por ejemplo, este gobierno prometió duplicar la tarjeta de ayuda, que hoy día se llama tarjeta Supérate, y duplicó el monto. Pero no solamente duplicó el monto, sino también duplicó la cantidad de tarjetas. Que eso de paso indica que estamos en presencia de un gobierno de rostro humano. Pero no se queda ahí. Por ejemplo, son muchos los títulos de propiedad que este gobierno ha entregado en manos del municipio de Santo Domingo Norte. A final del año pasado, se entregaron 3,237 títulos de propiedad en Guaricano, de un total que hay en proyecto de 10,000. Y así en otras demarcaciones. Y cuando usted le entrega un título de propiedad a una persona en sus manos, pues evidentemente que eso es bienestar, no solamente por lo que cuesta un título de propiedad, sino que eso también le permite tener acceso a préstamos mucho más blandos, porque ya pueden poner en garantía un inmueble y en base a eso los bancos le prestan y un municipio, en vez de tomar una tasa de interés de un usurero de un 20% mensual o de un 10% mensual, que equivaldría a un 1,200% o a un 2,400% en el caso del 20% mensual. Y en vez de ello quizás le presten a una tasa de un 10% anual o de entre un 10 a un 20% anual, que es mucho más cómoda. Entonces estamos en presencia de un gobierno de rostro humano que lo ha demostrado no con palabras sino con hechos. Ingeniero, si el presidente Luis Abinader lo llamara y le dijera: quiero que me asesore, ingeniero, yo quiero que usted me diga, yo en el caso de Luis Abinader, yo quiero que usted me diga cuáles puntos el gobierno debe mejorar para hacer un mejor gobierno. ¿Cuáles 5 puntos usted identifica? Sí, por bien que se hagan las cosas, yo siempre tengo, vamos a decir, la convicción de que es posible hacerla mejor. Luis Abinader ha estado haciendo una excelente labor en el combate de la corrupción. Porque es como dice Mao Zedong en su libro rojo, cuando el pecado se está pudriendo, lo primero que se daña es la cabeza. Entonces, cuando la cabeza manda un mensaje claro, pues
los acólitos o los seguidores, los funcionarios, se alinean en parte con esas ideas. El hecho de que el presidente dé una muestra de que está encabezando un gobierno pulcro, de que él no está interesado en un enriquecimiento ilícito, y que cuando algún funcionario siquiera vacila, automáticamente lo destituye, ya eso realmente es una muestra de que hay una intención de hacer las cosas de forma correcta. Entonces, siento que sí, que debe mantenerse luchando y enfocando en ese combate contra la corrupción, que no es algo fácil, porque la corrupción es un aspecto que en República Dominicana yo diría que tiene un componente hasta cultural. Y es que es difícil con la gente. En China, por ejemplo, fusilan los políticos corruptos y a cada rato fusilan políticos, lo que significa que hasta así hay corrupción. Pero en República Dominicana yo siento que hemos mejorado mucho en el aspecto de corrupción, pero tenemos que seguir mejorando. Otro aspecto, la justicia. Luis Abinader ha sentado las bases de una justicia independiente, y la muestra de ello es que se ha desprendido del control de la justicia. Eso nadie en la historia republicana lo había hecho. Ningún presidente en la historia republicana se había desprendido del control de la justicia, como lo ha hecho el presidente Luis Abinader. Pero ¿usted cree que es independiente? yo pienso, la independencia al 100% es difícil, pero yo pienso por lo menos que el PRM no tiene el control de la justicia, porque Jenny Berenice no es PRMista, Miriam Germán no es PRMista, que son las principales figuras. De hecho, yo pienso que la Fuerza del Pueblo tiene más control de la justicia que el mismo PRM, porque tienen quizás más tendencia a hacer de Fuerza del Pueblo. Y de hecho, gran parte de los jueces que están hoy en las altas cortes obedecen a Fuerza del Pueblo y a PLD, porque realmente fueron partidos que se enfocaron en crear una justicia simulada a su antojo, distinto a lo que estamos viendo con el PRM. Entonces yo pienso que debemos seguir trabajando en aras de tener una justicia independiente, porque el Poder Judicial, según la Constitución de la República, debe ser un poder independiente del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Entonces, si nosotros propiciamos una independencia de la justicia, entonces verdaderamente nos estaríamos apegando a la Constitución de la República Dominicana, como no se ha hecho nunca. Entonces nosotros apostamos a que el presidente se enfoque en esos aspectos. También está en la gente de abajo, lo ha ido haciendo, siento que podemos mejorar. Es decir, que los programas sociales sigan impactando y llegando a zonas vulnerables, zonas de cañadas. Entiendo que podemos invertir más del presupuesto en esas zonas vulnerables, en casas vulnerables, en el sector de educación pudiéramos mejorar un poco más, porque se ha invertido muchos recursos en educación, pero el foco principal en el que yo entiendo que debemos atacar es en el recurso humano, porque el que los planteles escolares estén bien construidos y estén bien bonitos y limpios, eso es un aspecto importante de la educación. Pero el más importante está en la gente, en el desarrollo mental de esos niños, de esos jóvenes, de esos adolescentes, porque ahí es que está la garantía y el futuro de nuestra patria. Entonces ese también es otro de los aspectos que nosotros entendemos que tenemos que seguir empujando y apostando a que se mejore. Otro aspecto es la delincuencia. La delincuencia impacta a este país y hemos ido mejorando, pero ese es un aspecto que tiene un retraso, porque por ejemplo los delincuentes que tenemos hoy día, que tienen de 18 a 30 años, se formaron en gobiernos anteriores. Entonces los niños y adolescentes que se están formando en este gobierno, su impacto lo veremos en el futuro, pero aún así yo entiendo que tenemos que enfocarnos en corregir los jóvenes, los adolescentes que están privados de libertad. Y de hecho, uno de los proyectos de ley que yo tengo en carpeta está asociado a ese mal, que entiendo que afecta a este país y que pocos gobiernos se han detenido a pensar
en un programa, un proyecto, con mira a corregir esa distorsión, que son varias, empezando con que esos reos o privados de libertad salen de las cárceles, de los recintos carcelarios, peor que como entraron, según las estadísticas, debido a que no hay un sistema de reforma integral, ni siquiera hay una clasificación. Entonces, a nosotros nos interesa presentar una iniciativa legislativa que va en ese sentido, y para de esta forma, en el próximo cuatrenio, ayudar al presidente, porque evidentemente que él no puede hacer solo todo el trabajo. Él necesita de mano amiga, de legisladores, de funcionarios que se preocupen por nuestro país, que se preocupen por hacer la cosa bien, apegado a los buenos valores, a las buenas costumbres, a las normas y a las leyes existentes en nuestro país. El tiempo ha sido implacable con nosotros, ingeniero. Nos hemos robado inclusive un par de minutos. Llegamos al final, Juana. Así es, así es. Lamentablemente, porque aquí realmente tenemos mucho por donde cortar, así que estos temas van a quedar aquí inconclusos, lamentablemente debido al tiempo. Así que queremos agradecerle a todos ustedes el haber estado ahí dándonos, como siempre, ese espaldarazo de apoyo a este su espacio. Agradecer al ingeniero por haber estado pues aquí compartiendo estos minutos que resultaron tan cortos con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Juana, Felipe, por ustedes haberme acogido en este espacio, interactuar con los municipios de Santo Domingo Norte y de otras partes y puntos del país. La otra vez ahora vamos a hacer como dice un productor por ahí, que la producción que nos dé 5 minutos. Hasta mañana, señores.